Ahora les voy a pedir que hagamos un pequeño, digamos, vamos a hacer un cambio de switch. Vamos a hacer un cambio de switch y vamos a desarrollar... pero antes, perdón, antes hay una cosa importante que era lo que les quería decir que la Sandra sabe de qué se trata. No, y les quería mostrar que aquí, en esta página web que es capitalsocial.com, si ustedes se van allí, van a encontrar algo muy interesante, que es esto. ¿Tú estuviste ahí? Sí. Entonces están los videos. ¿Y está la ponencia de usted? Claro, está la mía también. Está la de... Sí, la mía está acá. Esto es cortito, ¿eh? Yo también tengo un proyecto propio. Ese es muy importante. Bueno, eso. Es un comercial, por si lo quieren escuchar. Ahí está la charla de todos los expositores, ¿ya? Y hay cosas muy interesantes. Yo no sé cómo encontraste lo del gringo, ¿te gustó o no? No tengo una opinión muy armada al respecto porque la verdad es que lo entendí poco. Que igual la escuché la Yeguana, pero... ¿Tú estabas ahí también? Desde que Latinoamérica era gringo, no ven otra cosa. Además, cuestionaba mucho la validez Yo creo que eso es porque una típica visión. ¿Tú estuviste en la mía? No, igual. Yo presenté mucho datos empíricos. Presenté a nivel nacional, después la región de los lagos y después me metí en las comunas. Porque a partir de encuestas que iba aplicando. Así que, y había otras cosas más normativas, estaba como re interesante. Pero es una cosa que todos los videos no sé. No, sí. Con el cambio de switch no me refería a esto. Eso era simplemente un aviso comercial para que lo vean si les interesa. Y lo que, no, el cambio de switch es que les iba a pedir que ahora tengamos sentido del humor para poder hacer una cuestión un poco más lúdica, entre comillas, lúdica, porque en realidad demanda también pensar mucho y con eso un poco denso, que es que está bien lo que hemos escuchado de cada exposición, está bien además de que lo podemos ir refinando, lo podemos ir mejorando, y en eso estamos y vamos a trabajar, y mañana vamos a seguir así. Pero a mí me gustaría también, si es posible, que
tengamos un marco común donde podamos plantearnos un marco teórico, donde podamos, es decir, que recibamos un insumo que sea común, ¿no? Y podamos en conjunto, discutiendo entre nosotros, ¿no? Y pensando entre nosotros, formular un marco teórico, formular un interrogante, formular un título. Entonces, por eso yo preparé un material que es muy sencillo, que es muy cortito, para leerlo, para que lo vamos a hacer en dos grupos. Un grupo que yo traje material para hablar de un tema que es económico, ¿no? Para formular esto en términos económicos, y otro grupo que es para formularlo el tema en términos de política, de políticos, un tema político. ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que les quiero pedir? En dos grupos, ¿no? Demos lectura a esto. Acá hay elementos que podrían dar lugar a un título, hay elementos que podrían dar lugar al interrogante y hay elementos que podrían dar lugar a un marco teórico, pero como un estado del arte, de qué es lo que se piensa sobre este tema. Entonces yo les pediría que lo lean esto, ¿no? Lo leamos separado en dos grupos y que hagamos en grupo una interpretación colectiva de esto, para sacar eso, un título, ¿no? Un interrogante de interés y luego como un estado del arte. ¿Sí? Y vamos a ver si es cierto que nos ha servido esto que hicimos primero, de escucharnos, si realmente nos hemos escuchado. Si nos hemos escuchado realmente lo vamos a poder hacer, si no, nos va a costar mucho hacerlo. Y vamos a tener que repasar entonces cómo se hace un marco teórico. ¿Ya? El grupo, ¿cómo lo podríamos hacer para distribuirlo bien? Para que todos queden bien equiparados, ¿en todo sentido? Vamos a cerrar, oye, vamos a hacer. Sí, está volviendo. ¿Nos podemos tomar cuánto para antes que lea? No. Ah, ya. Vamos a ver en realidad con esto en qué medida estamos pensando lo mismo, estamos teniendo similar el marco teórico o si hay mucha dificultad en nuestra superficie. Pero va a haber un momento de liberación entre nosotros. O sea, léanselo y después se ponen de acuerdo qué título le darían a esto, segundo, qué interrogante sería de interés, ¿no? Y tercero, cuál sería como el estado de arte. Ya, pues, partimos con el grupo 1, de atrás. Ya, empieza tú con el, yo termino con las preguntas y empieza tú con el estudio. Bueno, nosotros el título que le pusimos dos títulos para hacer eso. Preferible que sea uno solo, para que todos podamos participar, para que no nos desordenemos. Se llama El género político de la política, una aproximación a la crisis educacional en Chile. Eso es el título. Trata de como de plasmar los textos teóricos que hablan del origen de la política, que es una revolución histórica de la política, y el último paper como habla del gen revuelta de la política. Y tratamos de aplicar este marco teórico a la práctica que se da en el Congreso, que se da en el texto número 6. Por eso lo pusimos. El orden del marco teórico parte por el texto 2 y 4, que son referencias a la política, mencionando a la política de Aristóteles, mencionando algunas cosas de Maquiavelo. Con eso empezaríamos el marco teórico. Después seguiríamos con el gen y meme, que mencionan ahí sobre el individualismo y el egoísmo humano, que sería el texto número 6, como consiguiente a lo que hablamos primero con la política. Yeah.
como punto número 3, hablamos sobre el control político de Estado, entre paréntesis, criminalización, que hace referencia en el texto número 3. Posteriormente, en el punto 4, hablamos sobre el apoyo académico internacional, sobre la crisis educacional, principalmente liderado por Chomsky y otros académicos, que es el texto número 5. Y finalizaríamos con las contingencias y prácticas en el Parlamento relacionadas con la educación en Chile, principalmente las cosas que mencionaban mucho a Guido Girardi, y sería el texto número 1 en el documento. Ya. Las preguntas que nosotros hicimos fueron 3. ¿Cuáles son las prácticas políticas en la crisis educacional? ¿En qué se basa la resistencia del gobierno a contestar las demandas estudiantiles? Y como tercera pregunta, ¿el origen egoísta político humano será la causa de la crisis educacional en Chile? ¿Por qué? Esas son las preguntas. Pregunta que yo tengo, ¿cómo ustedes podrían ordenar? Porque a mí me parece todavía que en el marco teórico que presentaron hay como mucho de todo y como mucho muy desordenado. ¿Cómo podrían? Porque lo que uno tiende a ver normalmente en todos los textos, todos los trabajos académicos, porque este es un trabajo académico, no olvidemos eso, la tesis es un trabajo académico. Entonces, y la comisión les va a exigir eso a ustedes también, que ustedes ordenen hechos de la realidad, percepciones, hechos, lo ordenen, y a partir de ahí ustedes digan, bueno, ¿cómo se enfoca esto? ¿Cómo se enfoca esto, no es cierto? Y después entonces ustedes dicen ya, esto es lo que me parece el camino que hay que seguir. ¿Cómo podríamos ordenar un poquitito mejor la parte del marco teórico para que nos ayude a seguir esta línea? ¿Podría haber otra posibilidad de ordenar las informaciones? Yo creo que podría haber otra forma de ordenar esto, pero sacando algunas cosas. Por ejemplo, se podría hablar de la política y pasar al control político del Estado, y después pasar hacia la contingencia y práctica en el Palacio, en el Congreso, en el Parlamento, y terminar con el apoyo internacional de los académicos. Pero eso es como, seguimos mezclando como hechos con enfoque, porque no sería, por ejemplo, podría ser o no alternativo, o podría ser o no, o cómo lo evaluarían ustedes más bien. Si fuera, por ejemplo, ordenamos los hechos, las percepciones, qué sé yo, hay un problema, se está informando, hay posiciones, etcétera, y después decimos, bueno, pero resulta que hay enfoque para poder interpretar esto. Y eso después decimos, estos enfoques son débiles o son consistentes, y nos tiramos por acá. ¿Tú ves como una diferencia entre esto que yo te estoy proponiendo y cómo lo ordenaron ustedes? Sí, porque nosotros partimos, por ejemplo, de lo teórico en cuanto a lo político. Y terminamos un poco con los casos más ilustrativos, que serían los temas educacionales, con más noticias. Lo que usted habla es más que nada ver la actualidad en cuanto a lo que está sucediendo, y después contarlo como un hecho, y después finalizar con el enfoque, que es totalmente diferente de las otras cuestiones. Y la pregunta que yo planteo es, porque esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Tal como es esa otra forma de ver las cosas. ¿Qué nos podría acercar más a un proyecto de tesis? Que un proyecto que fuera académico, ¿cuál puede ser en ese sentido el criterio, el parámetro o el modelo? El modelo que nosotros tenemos es, yo diría, lo más cercano a lo que aparece en una revista académica que sea aceptada por todos los estudiosos, una revista ICI. Ese sería el ideal. ¿Qué se acercaría más a eso? ¿Presentarlo de esta forma o presentarlo de esta otra forma? Es un poco... Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Han leído revistas ICI? Sí. Y en la revista ICI, ¿cómo se suelen presentar las cosas? Que depende, porque por ejemplo, hay muchas
uno siempre como lógicamente parte de lo teórico termina en lo práctico. ¿Cierto? Y es como, no sé si será bueno o malo, como la estructura que uno maneja, sí. Pero en muchas veces, y en muchos centros también parten así, parten de lo teórico y van a las consecuencias prácticas, van a lo que sucede, a lo hecho, en este caso nosotros lo logramos también. Pero también hay otros que parten un poco con lo que está aconteciendo y lo ilustran como un encabezado y después lo desarrollan más teóricamente. Yo creo que las opciones son varias y también desarrolladas. Pero ahora, pero por regla, por lo general, no lo que se exige en una revista es que a ti te dicen, usted plantéeme está bien, está hablando de hecho y todo, pero eso es como introducción. Ahora usted plantéeme bien qué es lo que está diciendo la literatura sobre esto. Y dígame si es que hay acá posiciones teóricas, ¿no? Y después empieza usted a decir qué es lo nuevo de su texto. Un poco que así te lo evalúan. Si tú mandas artículos a que te lo evalúen los periodistas, esos son los comentarios que tú recibes. Digamos, más o menos como el camino que debería seguir un artículo. Entonces, la pregunta es para nosotros, que vamos a tener que presentarlo esto ante la comisión, que va a hacernos crítica y todo, ¿cuál sería el mejor camino que podemos seguir? Esa es la pregunta. Esto es discutible, ¿eh? Esto es discutible. No hay una fórmula, yo no le estoy tratando de vender una pomada y decirle, háganlo así, ¿no? Pero sí me preocupa de que se lo vayan a aprobar. Y por lo tanto, y como un ejercicio que apunta a que nos ayude a que aumente la probabilidad de que se apruebe, y podemos hacer un trabajo bien, me interesa que zanjemos este punto. A ver qué opinan. Claro, por ejemplo, ¿cómo lo defenderías tú eso? Comenzar con lo que acontece, después seguir con las reflexiones teóricas y terminar con las nuevas reflexiones teóricas. También podría ser ordenado comenzar con las reflexiones teóricas, hablar de lo que acontece y cómo lo que acontece cambia en estas nuevas reflexiones teóricas. O sea, el orden yo creo que podría ser discutible un poco el orden, que se puede dar. Porque, por ejemplo, siempre se habla de que hay que hablar de lo general a lo particular. Entonces, comenzar de lo particular, yo por lo menos de mi visión, como me gusta expresar mi idea, no la haría tan así. Yo partiría, por ejemplo, desde las reflexiones teóricas, primero que nada. Y al medio, tal vez, cambiando un poco la estructura como siempre se usa, al medio pondría ilustrativamente lo que acontece y cómo esto cambia un poco las teorías generales o a lo mejor dialoga con esas teorías o las transforma y ya finalmente propondría nuevas aproximaciones de la teoría. Yo estoy de acuerdo, pero Guillermo, tal vez tú estás pensando en todo el trabajo. Sí, nosotros igual creo que hicimos lo mismo. Claro, y la verdad es que acá el ejercicio es mucho más acotado. Acá solo el marco teórico, solo la introducción al trabajo. Sí, no, nosotros igual hicimos lo mismo. Pero yo creo que es muy válida que nos planteemos esto, porque vamos a tener que prepararlo para todos, para cada uno de ustedes lo tiene que preparar. Entonces, ¿cuál será el mejor camino para iniciar el marco teórico? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Entonces, ¿no será, por ejemplo, interesante ver los conectores que conectan la teoría con la realidad? Es un factor determinante que en términos de la orden. Por ejemplo, yo como conecto dos de la planificación urbana con la alianza. Tú eres un mapa conceptual, estás pensando en eso. Sí, eso puede ayudar. De todas maneras, eso es como un instrumento que puede ayudar. Lo podemos practicar incluso, ¿sí? Me parece muy buena sugerencia. El punto está en que qué es lo que nos van a pedir como marco teórico, porque nosotros tenemos que entregar algo a la comisión. Y la comisión nos va a decir, esto la verdad es que es débil, o esto lo aceptamos y Israel siga su camino. Esa es la pregunta que yo le hago. Entonces, como marco teórico, no como todo el trabajo, sino solo como marco teórico. ¿Qué les convence más? Dejemos la pregunta pendiente y escuchemos la versión de ustedes. A ver si
Yo la voy a cambiar ahora que viene por la hoja. No, pero digan lo que pusieron, ¿no? Pero válido. No, porque cuando iba a votar ya está abajo. Pero en una de esas puede ser que cambiemos y que en el fondo esto también cómo defendemos una posición. Ese es el punto. Puede ser que efectivamente sea el mejor método que está proponiendo usted. Sí, pero si cuando nosotros vayamos a presentar nuestra tesis vamos a estar más rato, vamos a tener más tiempo para pensar y poder defenderla mejor que con ejercicio de 15 minutos. Sí, pero sabes que igual, de todas maneras, Pero es el mismo ejercicio. claro, es el mismo ejercicio. Ya, pero ponemos Hagámoslo como un chiquitito. Ya, así empezamos. Hay 6 textos donde 3 corresponden a como a casos más acotados. Nosotros partimos con un caso acotado, que es el texto 1 que habla de la crisis 2008-2010 de la economía, de la Estado, de hecho. Sí. Vamos a también hacer referencias, pero ahí ya no es tanto marco teórico. Ese es el problema, igual sí podría servir como introducción al marco teórico. ¿Esto en qué se enmarca? Como antecedentes ahí. Claro. Se enmarca dentro de 3 teorías principales que explicarían la economía política internacional. Después de la teoría económica moderna, la teoría del sistema mundo moderno y la estabilidad hegemónica. Se podría seguir introduciendo de que estas 3 teorías, la biología que la apoya, gente que dice que están mal, algunos que van por una, otros que mezclan, hay distintas salidas. Son discutibles las teorías, digamos. Se discuten, algunos se lo discuten más de la teoría económica como de teoremas económicos, como Stiglitz, que después en el texto 5 sale, entonces podría ir después ese texto, el cual habla, el texto habla de que no se puede cuestionar la validez matemática de ese teorema, pero que su aplicabilidad en la realidad sí es discutible. ¿Cuál? ¿A cuál texto se refiere? El texto 5. Donde luego critica los instrumentos de medida de la economía. Y después volvemos al texto 2, en donde se dice, donde también esto puede plantearse, hay distintas salidas, pero siempre se tiene que tomar una determinación para ver cómo funciona la economía. No siempre sale bien esto, entonces a veces hay crisis económica y luego con el texto 2 se introduciría el concepto de crisis cíclica dentro de la economía, entendiendo que la economía es un proceso adaptable. Ya, o sea, eso tú lo podrías ocupar, tal vez ni siquiera citarlo, no necesariamente lo cites, pero sí tú podrías hacer un cuestionamiento de la teoría a partir de cosas que ocurren. Entonces, implícitamente estás usando esa información en tu marco teórico y te está volviendo un marco teórico mucho más sólido. Sí, pues. Y este, bueno, el que habla de crisis cíclica del texto 2, donde viene de la teoría de Karl Marx, luego habla del conceptista, habla de la producción, de la crisis y el estancamiento. Ahí sería bueno introducirle algunos otros conceptos, que son como la inflación, otros cambios económicos que es más, bueno, que no sale el texto acá, pero se habría de Alemania. De hecho, me menciona como el dilema del precio real, también habría que quitarlo. Luego, ya como eso, como que ahí yo creo que igual habría que hacer cómo validar que exista esto, como también decir como crisis cíclica es cómo se representa, y está el texto de Adam Smith, que es el 6, cuando habla del salario del trabajo, y el problema que aparece cuando la propiedad privada, la tierra se convierte en propiedad privada. Y luego, para acabar, también con otro problema, y que es más de índole económica y de macroeconomía. Podría ser la del estudio realizado respecto a la distribución de los ingresos, texto 3. Ya, pero Sería bueno, pero quedaría como muy... es un orden que sigue todavía mezclando teoría con datos, teoría con datos, con teoría. ¿Sería esa la forma más razonable de presentar el marco teórico? No, yo no lo presentaría. Pero, o el estado de la cuestión no lo presentaría así. Entonces, ¿por qué lo hace así? No, lo atendí sí, porque entendimos mal el trabajo. Lo que me estaba diciendo que lo Ya. No, pero en realidad,
sin estos objetos que son como más de un estudio de metáfora, sí que habría un marco teórico y un marco teórico. Claro, si tú presentas las teorías y te pueden servir los datos, como muy bien los días, para poder criticar las teorías. Claro. ¿No es cierto? Y tú vas diciendo, esta teoría presenta esto es sólido, pero por otra parte no es tan sólido, y seguimos con esta otra, que nos presenta esta otra cosa. Pero sí que intercala. Claro. Entonces, pero te fijas que te sirve igual los datos, ¿no? La información es muy importante. Es difícil, es muy válido construir marcos teóricos intercalando diferentes. No se usa, no se llega mucho. No, por eso no se usa, pero sin embargo es muy importante. Porque el ejercicio, claro, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que nos dedicamos, y perdónenme que se lo diga así, a repetir cuestiones. Y eso no le sirve a nadie, no le sirve a uno, no le sirve a los demás. En cambio, si que tú empiezas a hacer una lectura crítica de esas teorías, puede ser que la cosa cambie. Y es muy sólido todo el mundo, a lo que tú llegues. Yo propongo lo siguiente, los que no me han podido enviar, los que no trajeron acá la hoja esa de ruta me la hacen y la mandan mañana para que podamos de todas maneras integrarlo en el trabajo mañana. La otra cuestión es que yo le voy a hacer de todas maneras un comentario por escrito, ¿ya? Pero eso ya va a ser a cada uno individual, ¿sí? Y la otra cuestión es una pregunta que yo le hice a algunos de ustedes y que la quiero volver a reiterar, que hay un libro que encontré muy bueno, que yo lo incluí en la bibliografía después, que es de cómo hacer un trabajo escrito, pero se me ocurre que es un libro tremendo, yo he tomado una nota y la verdad es que al leerlo, lo que yo veo que es más importante de acá es como que ayuda a dar consejos prácticos de hacer cosas. O sea, no es tanto para leerlo y atenderlo, sino que más bien como para sacar, comentaba, por ejemplo, cómo no plagiar. Acá te dice, hay una receta que es fácil, sencilla, que no tiene una cosa. ¿Cómo no tener que leer dos veces una cosa? Para hacer una lectura, tú extraes la información principal y eso ya te sirve para la tesis. Y no tienes que volver. Entonces, tal vez de repente yo podría intercalar el comentario. ¿Sí? A la mañana te paro alguno, se lo cuento, pero que eso no sea la clase. A eso me refiero, que no perdamos el tiempo para eso, que son consejos tácticos. Y si querés, bueno, como mañana lo preparo yo, me lo llevo, pero si de repente alguien lo quiere, se lo puedo prestar también para que lo vea. Los veo con una cara de cansancio, como que parece que me rompí los esquemas con este ejercicio, que era lúdico. No, que hay mucha afinidad con la economía y con la política. Yo creo que leer un texto y no se va a entender. Así que a ver si mañana llegamos, ustedes tienen de una actividad, entonces tú, claro, esa es la cosa. De repente, no sé, pues mañana voy a meter más videos que nos tratamos y eso nos va a ayudar a que sea un poco más lineal. Pero es súper importante hacerlo súper importante, porque en el camino para poder hacer una presentación sólida. ¿Quedamos aquí entonces? Ha sido usted muy interesante escucharlo, súper interesante. Volver quizás de cada tema es fascinante. Y Guillermo, me interesa mucho el tema. Sí, lo encuentro súper interesante así conversando, de repente podemos tener links y podemos hacer cosas juntos. Sí. Puede ser. Muchas cosas. ¿Puedo hacer un burro? No, que no vengo, no, pero no, pero iba a chocar en cualquier momento y iba a morir el piloto. Les creo una cosa, le pasó con esto para que lo firmáramos. ¿Usted no tiene ni mail, profesor? Sí, pues, Va a tener que yo te lo
Con el programa no participa. No, pues no. Usted no tiene el mío. Ah, yo no tengo el mío. Ok. En esa hoja que le entregué yo lo puedo anotar. Ya. Sí, se lo iba a anotar ahí y se me olvidó. Sí. Y se me han reenviado un mail, pero no. Sí, sí. Acá tengo la... Ahí está. Ya, excelente. ¿Tú ya empezaste a hacer tu tesis, Samir? Sí. Nos vemos. ¿Nos vemos mañana? O sea, marco teórico, problemático. Ya, descuerdo. Se lo voy a ver con mucho cuidado esto. No, pero esto es súper seguro en realidad. Pero esto es... Lo hice muy rápido. Chao, nos vemos. Chao, Víctor. Chao, chao. ¿Quieres comentar algo? ¿Y yo voy? Ah, ya. Ya, muchas gracias. Chao, profesor. Chao. Nos vemos mañana. Hasta mañana.